PDVSA cuadruplica los envíos de petróleo a Cuba en julio en comparación con el mes anterior. Curioso, ¿no? Sobre todo cuando hace unos días la información que les compartí de primera mano con respecto a la triangulación del petróleo para sortear las sanciones era precisamente vía Cuba. Y el nuevo Herald publica algo que todos sabíamos quizás, pero no con pelos y señales. Smartmatic sobornó en secreto a la difunta Tibisay Lucena regalándole una casa de lujo en Caracas, dice la Fiscalía de Miami. Vamos a pulverizar el dólar de guerra, decían, y 3 doritos después, el bolívar sigue cayendo a pedazos. Ni cerrando las páginas, frenaron la escalada del dólar porque era obvio que el problema son ellos mismos. Y vaya casualidad en los tiempos, ¿no? Corte Suprema de Brasil ordena el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir las restricciones supuestamente. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Hace 9 días, en un video que titulamos Ahora todo tiene sentido, hablamos del tema de la licencia OFAC para Chevron y la razón por la que acto seguido declaran al Cártel de los Soles organización terrorista transnacional según una fuente de mi absoluta confianza. Pues uno de los aspectos primordiales de esa información viene a ser corroborado poco más de una semana después por el Diario de Cuba y la agencia de noticias Reuters, que por cierto, tiene un valor de $90.000 millones, algo más que nuestro presupuesto humilde de este proyecto. Parece que Reuters ahora comparte mi guión de Netflix. Qué cosas, ¿no? Pese a una caída del 10% de las exportaciones de petróleo de Venezuela en julio último, los envíos a Cuba treparon hasta los 31.000 barriles de petróleo diarios. Gasolina, crudo y combustible para aviones. Esto según datos y documentos de la empresa estatal PDVSA citados por la agencia de noticias Reuters. Esa cifra casi cuadruplica las exportaciones de junio, cuando éstas registraron una caída histórica desde que Fidel Castro y Hugo Chávez, se acordarán por allá en el año 2000, iniciaron un suministro irregular o regular bajo condiciones preferenciales. Según registros de PDVSA, en el sexto mes del año, las exportaciones a la isla alcanzaron apenas los 8.000 barriles de petróleo, cifra inferior a los poco menos de 10.000 barriles de petróleo reportados en enero último. Era el récord negativo vigente hasta la fecha. El repunte de los envíos a Cuba podría deberse a que, según Reuters, socios clave de PDVSA esperaban autorizaciones de Estados Unidos para expandir sus operaciones en el país, después que al cierre de julio, Washington diera luz verde a la petrolera Chevron para volver a operar en Venezuela y exportar su crudo a Estados Unidos bajo una licencia restringida que no permite pago a la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo el viernes pasado que la compañía espera reanudar las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos este mes bajo una nueva licencia en una cantidad limitada. No dio más detalles sobre los términos de la autorización, que fue emitida de forma privada a la compañía. Venezuela exportó un promedio de 727.000 barriles de petróleo, de crudo y productos refinados el mes pasado, por debajo de los 807.000 barriles registrados en junio. También envió 227.000 toneladas métricas de subproductos petroleros y químicos en julio en línea con el mes anterior. Los envíos directos e indirectos de petróleo a China representaron, escuche bien, alrededor del 95% de las exportaciones totales. Y cuando les digo indirectos, es sencillamente la triangulación que les comenté en ese video, ya que, pese a la reactivación de la licencia OFAC, Venezuela seguiría o sigue teniendo una sanción de aranceles para los compradores directos, por lo que el esquema de contrabando sigue operando a sus anchas con la pirata del Caribe Delcy Rodríguez, al frente de la industria petrolera y de la vicepresidencia de la narcodictadura. Qué conveniente, ¿verdad? Las exportaciones de petróleo venezolano por parte de Chevron han estado suspendidas desde abril, cuando PDVSA canceló los cargamentos que había programado para su socio de empresa conjunta por problemas con el pago relacionado con las sanciones de los Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. La licencia anterior de la compañía en Estados Unidos y las autorizaciones a otros socios de PDVSA habían sido revocadas en marzo por la administración de Donald Trump. Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron ligeramente en consecuencia, con más cargamentos con destino a China. En la última semana de julio, la principal terminal petrolera de Venezuela, el puerto de José, se vació casi por completo, lo que aumentó la existencia de crudo pesado y diluyentes, según uno de los documentos citados por Reuters.
Desde que Washington aprobó la licencia nueva tras un intercambio de prisioneros con Caracas y de críticas en el Congreso de Estados Unidos por el incremento de los envíos venezolanos a China, Chevron ha estado negociando un nuevo mecanismo de compra con PDVSA, que tiene problemas, obviamente, de liquidez. Se espera que el acuerdo incluya pagos de regalías e impuestos obligatorios a Venezuela en especies, que podrían provenir de una parte del crudo que se produzca conjuntamente o a través de intercambio de petróleo con Chevron suministrando diluyentes a Venezuela. Eso dijeron las fuentes cercanas a las conversaciones. Lo cierto del caso es que el documento audiovisual está allí, en ese video que les comentaba, y es que el hecho de que aumenten los envíos a Cuba de manera tan fuerte solamente ratifica lo que les dije en ese video, como les decía hace más de una semana. Van a triangular el petróleo por el mercado negro a través de sus socios. La sangrienta dictadura cubana. Ahora, roban, sobornan, incriminan, matan y todo por ganar dinero y bienes que no se pueden llevar al infierno. No lo digo solo por Tirizay y Lucena, sino por todos los chavistas. Pero vamos, en este caso, a hablar de la que se fue de manera irreversible. Fiscales federales del sur de Florida alegan que el ejecutivo tecnológico venezolano-estadounidense Roger Piñate, cofundador de la empresa de tecnología electoral Smartmatic, sobornó en secreto a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tirizay Lucena Ramírez, transfiriéndole control de una residencia de lujo en Caracas a cambio de favores políticos. Tarde piaste, pajarito. Según los fiscales, el presunto soborno tenía como objetivo obtener la ayuda de Lucena en una disputa comercial con el régimen venezolano tras la acusación de Smartmatic en agosto de 2017 de que el régimen de Nicolás Maduro cometió fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que llevó a la empresa a cesar sus operaciones en el país. La acusación detallada en una nueva presentación judicial tiene prevista ser utilizada por los fiscales federales de Miami como prueba contra Piñate, quien está acusado de múltiples cargos de lavado de dinero y sobornos relacionados con contratos en Filipinas. La Fiscalía planea presentar fotografías, testimonios de testigos y mensajes de texto cifrados para demostrar que Piñate, de 49 años, orquestó la transferencia de una casa de clase media alta con piscina a Tirizay Lucena entre abril y julio de 2019. Los fiscales afirman que la vivienda fue ofrecida como soborno para obtener un trato favorable de Lucena, quien, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, tenía amplia autoridad sobre el controvertido sistema electoral del país y sus proveedores privados. En respuesta a las acusaciones, Smartmatic dijo que la declaración de la Fiscalía está llena de tergiversaciones. Como ejemplo, la mención del gobierno a un supuesto soborno en Venezuela en 2019 está completamente desligada de la realidad. Smartmatic cesó todas sus operaciones en Venezuela en agosto de 2017 después de denunciar al gobierno y nunca más ha intentado hacer negocios allí, dijo textualmente la empresa al Miami Herald en un correo electrónico. Siempre hemos operado de manera legal, ética y transparente. No lo sé, Rick. Respaldamos nuestro historial de 2 décadas de integridad. Palabras de ellos. Según la documentación judicial, la residencia en el centro del presunto esquema estaba controlada por Piñate a través de una empresa fantasma extranjera. Los fiscales dicen que trabajó con otros individuos, por ejemplo el individuo 1, un conspirador no identificado, mencionada en la acusación más amplia, para ocultar el origen de la propiedad y evitar que la transacción pudiera ser rastreada hasta él o hasta Smartmatic. Los mensajes de texto entre el grupo, según los fiscales, muestran que planearon transferir el título de propiedad a través de un tercero para ocultar el verdadero propósito de la transacción, un soborno. Finalmente, Lucena asumió el control de la propiedad, que los fiscales dicen fue una compensación por su apoyo para resolver una disputa comercial entre Smartmatic y el régimen venezolano. Los documentos judiciales citan la regla 404B de las reglas federales de evidencia que permite la introducción de pruebas de otros delitos. Actos ilícitos o acciones no imputadas en la acusación si ayudan a probar el motivo, la mención o un patrón de conducta. El Departamento de Justicia argumenta que el presunto soborno en Caracas arroja luz sobre los métodos de Piñate y respalda la afirmación más amplia de que utilizó sistemáticamente pagos ilícitos para obtener o mantener contratos con funcionarios electorales en varios países. El presunto soborno a Lucena ocurrió durante un periodo turbulento en las relaciones de Smartmatic con Venezuela. En 2017 surgió una ruptura pública entre la empresa y el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Smartmatic acusó al régimen de Maduro de manipular las cifras de participación, inflándolas al menos en 1 millón de votos,
y anunció que cesaría sus operaciones en el país. Desde 2004 hasta 2017, Smartmatic había sido uno de los socios tecnológicos más importantes del régimen venezolano, suministrando máquinas de votación, software electoral y apoyo logístico mediante contratos de decenas de millones de dólares. Piñate, como director de operaciones y luego presidente, jugó un papel clave en la gestión de la relación de la empresa con el liderazgo del Consejo Nacional Electoral. Tras la ruptura de 2017, Smartmatic dejó de recibir pagos bajo sus contratos con Venezuela. Los fiscales alegan que Piñate intentó restablecer la relación y creía que Lucena, entonces aún presidenta del Consejo, era esencial para lograr ese objetivo. Lucena, quien falleció en abril de 2023, dirigió el Consejo Nacional Electoral desde 2006 aproximadamente hasta mediados de 2020 y siguió siendo una figura central en la infraestructura del fraude electoral de Venezuela durante la fase de Hugo Chávez y gran parte del ilegal mandato de Nicolás Maduro. Aunque fue elogiada por el régimen como una tecnócrata, Lucena fue ampliamente criticada por la mayoría de nosotros, los líderes opositores y también los observadores internacionales por supervisar un sistema electoral plagado de irregularidades y manipulación. Las revelaciones sobre Lucena surgen mientras Piñate enfrenta cargos penales relacionados con ese esquema de soborno de $1 millón en Filipinas. En agosto de 2024, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó a Piñate y a Jorge Miguel Vázquez, de 62 años, residente de Davie, Florida, de conspirar para sobornar a Juan Andrés Donato Bautista, expresidente de la Comisión Electoral de Filipinas. Los fiscales alegan que Piñate y su coacusado inflaron los precios de las máquinas de votación vendidas a Filipinas y desviaron los fondos excedentes a cuentas secretas utilizadas para sobornar a Bautista. Estas transacciones ilícitas se disfrazaron mediante contratos falsos, acuerdos de préstamo y lenguaje codificado según el gobierno. Los fondos fueron lavados a través de cuentas en Asia, Europa y Estados Unidos, incluyendo instituciones financieras en el sur de Florida. Piñate y Bautista están acusados de un cargo de conspiración para lavar dinero y 3 cargos de lavado de dinero internacional. De ser hallados culpables, cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada cargo. Los casos han generado un renovado escrutinio sobre Smartmatic, una empresa que ha estado durante mucho tiempo en el centro del debate sobre los sistemas de votación electrónica, especialmente en América Latina, donde todo pasa. Aunque ha defendido constantemente la integridad de su tecnología y ha negado cualquier participación en manipulaciones gubernamentales, ahora la empresa se ve implicada en acusaciones de que su alta dirección participó en sobornos como práctica habitual de negocios. Smartmatic fue fundada en el año 2000 por Piñate, Antonio Mujica y Alfredo José Anzola, con el objetivo de proporcionar sistemas de votación digital seguros. La empresa ganó prominencia internacional después de que el funesto Hugo Chávez le adjudicara contratos para modernizar la infraestructura electoral de Venezuela en 2024. Los sistemas de la empresa se utilizaron en numerosas elecciones durante las eras de Chávez y Maduro, desempeñando un papel central en la digitalización del proceso electoral del país y numerosas irregularidades, como bien todos recordamos. Y hace 10 años, Nicolás Maduro prometió pulverizar el dólar paralelo. Hoy, el tipo de cambio oficial ya superó hace rato los 100 bolívares, oficial. Pero en realidad son 10.000 billones si contamos los ceros que le han quitado a la moneda. Ya hemos hecho en otros programas el recuento crudo de todas las reconversiones monetarias y cómo fueron destruyendo el bolívar y quitando ceros a diestra y siniestra. Una destrucción monetaria sin precedentes en este hemisferio. Han eliminado 14 ceros, han hecho 3 reconversiones y aún así el bolívar no vale nada. ¿Y quién paga las consecuencias? Usted, yo, nuestros familiares, nuestra gente que sobrevive con salarios mínimos de hambre y pensiones que no alcanzan ni para un kilo de harina. Vamos a derrotar el dólar paralelo y quienes lo manejan. Nosotros lo vamos a someter, le vamos a torcer el brazo al dólar paralelo. No estimule bajo ningún aspecto el dólar de guerra, el dólar paralelo. Aquel que ame a Venezuela, respete el dólar de mercado que construimos en estos años de lucha del nuevo sistema cambiario. Es una batalla, un pulso. ¿Quién puede más? Bueno, ya vimos quién pudo más. Este saqueo solo se detiene haciendo respetar el cambio que se expresó el 28 de julio y que el pueblo eligió a Edmundo González Urrutia como su presidente. 2 meses después de que el régimen decidiera cerrar el portal Monitor Dólar, la realidad económica golpea con más fuerza que nunca. La promesa de frenar la subida del tipo de cambio quedó sepultada bajo el peso de los números. El dólar no se detuvo, aceleró.
y hoy el bolsillo de los venezolanos no da para nada. El analista económico Eber Castro lo dejó muy claro hace muy poco con un gráfico compartido en su cuenta de X. El 27 de mayo, cuando el gobierno mandó a bajar la Santa María de la conocida página de referencia, la tasa oficial del BCB estaba en 95 bolívares y la paralela en 133. Hoy, ambas están mucho más arriba, 126 la oficial y 166 la paralela. Vengo a recordarles que el 27 de mayo de 2025, cuando el régimen cerró a Monitor Dólar BCB, y muchos creyeron que el problema era una página. ¿A quién culparán ahora?, escribió Castro. El gráfico que acompaña su publicación muestra cómo el dólar BCB se disparó apenas días después del cierre del portal. La medida no resolvió nada. Al contrario, el mercado negro se hizo más opaco y la gente más desconfiada. En las calles, el efecto se siente sin necesidad de estadísticas. El sueldo no alcanza ni para medio kilo de queso, y cambiar bolívares por dólares se ha vuelto un lujo reservado para sobrevivientes con recursos. La única duda que me queda a mí desde aquí es: ¿cuál fue la idea de lanzar ese triple? Si a todas luces no hay una sola persona pensante que creyera que cerrando portales el precio del dólar se iba a estabilizar. Quizás sea para mantener los 5 mermados de sus filas que se creen el cuento, o parte del sadismo del narcoministro, el de la nevera viral, que tiene sueños húmedos con apresar a toda la población, a toda Venezuela, o que ya estén en ese punto de mitomanía que se creen sus propias mentiras. Pero lo que sí está claro es que derrotar el dólar paralelo nunca fue el objetivo. Terminaron pulverizando nuestra moneda para hacernos más pobres, poder controlarnos con dádivas, y eso es un hecho. Comprar dólares hoy no es solo caro, es un acto casi de resistencia. La tasa oficial y la paralela se mueven sin control, mientras el régimen guarda silencio. El poder adquisitivo se pulveriza y la economía nacional sigue desconectada de la realidad que vive el pueblo, donde la mayoría ya no sabe de verdad si llorar frente a los precios o reírse para no colapsar. ¿Y qué tienen Colombia y Brasil de similar al día de hoy? 2 expresidentes de derecha en casa por cárcel. La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó este lunes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir, según ellos, algunas de las restricciones cautelares que se le habían impuesto ante el riesgo de una fuga en el marco de su juicio por golpismo. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el líder en el Supremo Tribunal Federal, determinó el régimen de prisión domiciliar para Bolsonaro, a quien también le prohibió recibir visitas en su residencia, con la excepción de la de sus familiares próximos y de sus abogados. En su resolución, de Moraes también ordenó a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del ex jefe del Estado para incautarse de teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitan conectarse con las redes sociales. La Policía Federal confirmó en un comunicado que cumplió en la tarde de este lunes la orden de la Corte de la prisión domiciliar y del decomiso de los aparatos celulares. El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus cuentas o por sus propias cuentas en redes sociales o por las de terceros, y que le obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana. De Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus 3 hijos parlamentarios, con incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño. Los mensajes fueron leídos en las marchas que realizaron el domingo miles de bolsonaristas en varias ciudades del país, en las que defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump a los responsables por el juicio a Bolsonaro, como a de Moraes. Además de imponer un arancel adicional del 50% a la importación de parte de los productos brasileños, cuya eliminación condicionó a que cesen los procesos contra Bolsonaro, el gobierno de Trump le retiró la visa a 8 de los 11 miembros del Supremo brasileño y determinó el bloqueo de los bienes de Alexandre de Moraes, el mismo que acorraló a X y a WhatsApp, el mismo. No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar que le fue impuesta a Jair Mesías Bolsonaro, aseguró el magistrado, para quien es necesaria la adopción de medidas más drásticas para evitar la continua reiteración delictiva por parte del procesado, ha dicho este sinvergüenza. Sin embargo, para el que no esté familiarizado con la política brasileña, este juez, esta persona, es simplemente el brazo judicial del Foro de Sao Paulo, como lo fue Michael Moreno en su momento para el régimen y ahora la bruja esta que preside el Tribunal Supremo de Justicia. Son lo mismo. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos
es gratis y además es una excelente manera de que tú puedas ayudarnos. Y es sencillo, los botones están acá abajo, todos. El día de ayer hablamos de Raúl Gorrín y su mega enchufe, con presunta traición incluida además. También de las tensiones entre Petro y Maduro, pese a la creación de la fulana zona binacional, y de la denuncia de la precandidata Vicky Dávila que salpica a Petro y su familia. Si te lo perdiste, te lo dejo como video recomendado en ese cuadrito que verás en tan solo 10 segundos. Esto es Apolítico. Suscríbete y seamos testigos de una Venezuela nueva juntos. Libertad o nada.